Cristina Ramírez en Instagram dice, he visto su entrevista en Jaime Bailey, usted dijo una cosa que podría cambiar mi vida. No podemos ser esclavos del miedo. Tengo miedo. Ya he buscado todo tipo de ayuda, sé que está dentro de mí la clave para liberarme. ¿Qué hacer? ¿Puedes ayudarme? Cristina, gracias por escribir. Cala responde. Lo primero que te quiero decir es que el primer paso de la autorrealización y la liberación personal es identificar que uno está atrapado en el miedo. Tú me dices acá que has buscado todo tipo de ayuda. Lo primero que yo quisiera poder decirte es que cuando uno tiene miedo, la identificación es el paso número uno. Y el segundo es buscar ayuda, pero buscar ayuda muchas veces dentro, en la historia que originó ese miedo. Los tres miedos con los que los seres humanos nacemos, o más bien dos miedos fundamentales, es el miedo a las alturas y el miedo a los sonidos estridentes. Con esos dos nacemos. Todos los demás son construcciones de nuestra historia de vida, construcciones sociales. Entonces, si me preguntas, ¿qué ayuda a buscar? Yo te diría que hay 3 o 4 libros que te puedo recomendar para estudiar la base de cómo funciona el cerebro, las emociones y el miedo. El primero que te voy a recomendar es El valor del miedo. Busca ese título, El valor del miedo. Es un libro impresionante porque mucha gente te dice, mata el miedo, pásale por encima los miedos. Y yo te digo, no, ponga tu miedo en el asiento del pasajero. No dejes que sea quien conduzca el vehículo por la autopista de tu vida, pero tampoco lo mates. Tampoco seas necesariamente asesino o asesina de tus miedos, porque no vas a llegar muy lejos, porque los miedos, cuando se transforman, se convierten en el combustible perfecto para llegar al próximo nivel en tu vida. Por ejemplo, ¿cuál es mi miedo? Perder el control de mi mente. La locura, demencia. Pero yo he utilizado ese miedo bien manejado, dosificado, para que sea el combustible, la llama de decir, no hagas estupideces, Ismael. Una vez te metiste marihuana en Ámsterdam y estuviste 48 horas con alucinaciones. Entonces yo no quiero perder el miedo. Yo lo que hago es que el miedo lo mantengo aquí al lado como si fuera una fogata, que es la llama eterna que sigue hirviendo, porque esa fogatita, ese miedo es la luz. El miedo puede ser tu luz. El valor del miedo es un libro que te recomiendo. Y también hay otro del doctor Joe Dispenza. Es un libro que a mí me ha transformado la manera de estudiar y optimizar el uso de mi cerebro. Y este libro de Joe Dispenza se llama ¿Cómo romper el hábito de ser tú? How to break the habit of being you. Cómo romper el hábito de ser tú. ¿Sabes por qué? Porque cuando el miedo, que forma parte de nuestras emociones, y las emociones es el lenguaje del cuerpo, mientras el pensamiento es el lenguaje de la mente. Nosotros casi siempre estamos educados para entender nuestra intelectualidad, pero pocas veces estamos preparados para modificar nuestros niveles de energía. Entonces, ¿qué te recomiendo? Leerte esos dos libros. Hay veces que una simple inversión de un libro que cuesta 10, 15, 20 dólares, que nos gastamos eso en un helado, ¿verdad? Con medio barquillo que a veces cuesta más. Entonces, hay veces que libros son la inversión que nos necesita llevar al próximo nivel de un autodescubrimiento. Un momento de esos que en inglés se llaman un breakthrough moment, un aha o aha moment, ¿verdad? Y te digo sinceramente que mi librería ha sido el recurso más importante de encontrar respuestas dentro de mí. Porque cuando tú lees un libro, haces una reflexión entre lo que estás leyendo, un proceso interno de cómo adapto esto a mi vida, y créeme que muchas veces no hay la resistencia de que alguien te está dando un consejo, un psicólogo te está hablando y tú inmediatamente dices, pero él no vivió lo que yo viví. No, con el libro hay cierta distancia porque el autor no está presente, pero está dentro de ti. Por lo tanto, el diálogo que se produce y la manifestación de un cambio cuando tú lees un libro o escuchas un audiolibro, porque estoy seguro que estos dos libros también están en versión audiolibro si eres más auditiva que visual, esos cambios son muy profundos. Yo puedo decir que mucho de lo que yo he logrado saber hoy es a través de libros. Libros que he leído porque los libros son la intelectualización de una experiencia y la información es la precursora de la experiencia. ¿Qué otra cosa te puedo decir, Cristina? Que se vale darse el permiso de aceptar nuestros miedos. Muchas veces el miedo se libera de nuestras vidas en el momento en que lo aceptas. Tengo miedo a perder la cabeza. Ah, sí, ¿y qué? Ahora, mientras yo no reconocía que ese miedo podría ser saludable y vivía en el tabú, en el estigma, en la no resignación, estaba atrapado en una prisión mental como ha vivido mi familia
En el caso de mi familia paterna, por años. No se hablaba del suicidio, era una vergüenza decir que alguien se ahorcó en la familia, el tema de la esquizofrenia también, al carajo sobre todo con todos esos miedos que son miedos sociales, donde tienes miedo a que alguien te rechace, alguien te juzgue, al qué dirán. Hace mucho tiempo que yo puse en una balanza el ranking de popularidad, de aprobación de otros hacia mí con amor propio. Y en muchos años de mi vida, ¿qué creían? Ah, esto era más importante, esto tenía más peso. Pero hoy, amor propio pesa más. Y esto, mira, esto pesa y esto, ¡pah! Al carajo se va. Entonces, si es un miedo, porque no lo sé porque no me has escrito, social, te puedo decir simplemente que tengas mucho cuidado porque estás permitiendo y cediendo tu poder a que otros controlen tu miedo. Espero haberte respondido. Si quieres, escríbeme. Te voy a dar un correo para que me escribas, Cristina, ismael@calapresenta.com, ismael@calapresenta.com. Y si ustedes quieren hacerme algunas preguntas que yo conteste a través de Cala Responde en nuestro canal de YouTube, por favor, utilicen ese correo. ¿A qué tengo miedo? A no vivir, a no vivir, a no vivir. ¡Chao!